Uno de los amigos de mi hermano mayor me contó algo aterrador. Y es que me dijo que hace tiempo hubo un canal de YouTube que se dedicaba a subir videos en directo sobre exploraciones urbanas, con poco más de 500,000 de suscriptores. En el canal se realizaba una transmisión semanal, todos los sábados, y había entre 25 y 30,000 espectadores en cada una de ellas. Después de finalizada la emisión, el número de espectadores aumentaba, pues el video quedaba registrado en el canal mencionado. Una exploración urbana consiste en acudir a un lugar dentro del seno de una urbanización. El punto de esto es adentrarse en sitios que llevan mucho tiempo sin ser recorridos, como ruinas, edificios abandonados, complejos inhabitados, lugares que anteriormente fungieron como hospitales y sanatorios. Eran los sitios predilectos para aquel canal. Al acudir a dichos parajes, los picos de las visualizaciones aumentaban. Pero hacer lo mismo una y otra vez había llevado al canal a un estancamiento del cual llevaba meses intentando salir. Por lo cual, a mediados del 2020, el joven de 23 años creador de ese canal intentaría recorrer un sitio muy distinto a los que anteriormente había asistido. Los espectadores de las transmisiones de ese canal solían encontrar en estas un constante suspenso en el hecho de ver a una persona entrando a un lugar abandonado en ruinas y no saber a qué posibles peligros se podría estar enfrentando. Dicha sensación era quizás el motivo del éxito de su canal, además de no haber indicios de montajes para hacer más interesantes sus recorridos. La mayoría de sus seguidores podían afirmar que no habían señales de que aquellas exploraciones hayan sido montadas de tal manera en la que sucedieran eventos terroríficos que hicieran que ese canal se exaltara, o tal vez evidencia paranormal plantada. Dicha sinceridad en sus transmisiones era ampliamente apreciada por sus seguidores. Sin embargo, hay gente que asegura que ese canal guardaba un montaje especial en su última transmisión. Pero esto es fácil de desmentir, pues la desaparición del joven es una realidad confirmada por las autoridades del estado de Sonora, en México. El dueño del canal sabía que necesitaba algo nuevo de exploración, y debido a esto, se planteó dejar el corazón urbano de su ciudad y optar por explorar un paraje más apartado e inhóspito, el Gran Desierto de Altar, que se extiende por más de 100 kilómetros a lo largo de Sonora y por más de 50 a lo ancho, haciendo frontera con el país norteño vecino. Este desierto es un lugar que ha sido explorado por turistas que acuden a la región con tal de apreciar la flora y fauna, y también por organizaciones que observan, analizan y categorizan lo que encuentran en un parámetro tan extenso como Altar. Sin embargo, es de gran importancia mencionar que, en toda ocasión, quien acude al árido paraje siempre es acompañado y asesorado para no perderse o sufrir alguna consecuencia negativa debido al extenuante calor del lugar, cosa que ese canal y su acompañante Alejandro ignoraron. Alejandro era amigo de ese canal. Además de eso, era su compañero de aventuras en la mayoría de los lugares que éste solía visitar. En más de una ocasión, se metieron en problemas con la policía local por entrar a propiedades que, a pesar de estar en desuso, son privadas y el acceso a estas está totalmente prohibido. Ese canal encontró información sobre unas viejas ruinas que se encuentran cerca del kilómetro 2, al este de San Luis Río Colorado. El lugar era un monasterio utilizado hace más de 100 años por grupos de evangelizadores que llegaban a los poblados aledaños a impartir dogmas teístas. La aventura le resultaba especialmente excitante a ese canal y su amigo, pues con anterioridad no habían realizado una exploración tan apartada de la civilización.
Las expectativas de aquel par eran altas, pues ese canal marcó el evento en el calendario digital de su canal. El sábado 13 de junio del año 2020 sería el día de la exploración, y el número de espectadores que marcaban el video como recordatorio eran más que nunca, haciéndole saber al propietario de la cuenta que la manera de reavivar la cantidad de visualizaciones era saliendo de lo que sus seguidores ya consideraban común. Ese canal y Alejandro salieron de San Luis poco antes de mediodía. Les esperaba un caluroso camino de varias horas. Ambos llevaban todo lo necesario para el viaje, desde equipo para iluminar la transmisión y micrófonos, hasta piezas de refacciones por si sucedía un accidente en medio del camino. Llegaron al destino. Lo que quedaba del antiguo monasterio se levantaba en medio de las dunas de arena fina. El sol penetraba entre la maleza y los matorrales de las inmediaciones, sobre el perímetro de lo que antes, seguramente, habría sido el patio del lugar. La arena desértica parecía ser levemente más clara en el lugar de la ruina que en el resto del desierto. Y las irregularidades del terreno dejaban ver cómo el aire arrastraba estelas de arena que volaban desde la punta de las dunas para luego volver a caer y revolverse entre el suelo, haciéndose indivisible del resto de los diminutos granos dorados. Empezaron a grabar. Los seguidores de ese canal estaban a la expectativa de todo lo que sus ojos pudieran captar, lo que a él y a Alejandro se les pudiera pasar, pequeños detalles que el par llegará a pasar por alto. Encendieron los potentes focos que llevaban con ellos, pues la noche empezó a caer, y con las potentes luces frente a ellos, ambos exploradores, al igual que quienes se encontraban visualizando la transmisión, pudieron ver algo extraño en algunas superficies de lo que quedaba de los antiguos muros carcomidos por las inmediaciones del tiempo y el clima extremo. Había un bajo relieve, algunos grabados que parecían haber sido puestos en un tiempo no tan antiguo. Había soles, figuras humanoides y algo que asemejaba a animales de desplazamiento cuadrúpedo, lo cual llamó la atención de todos, pues en fotografías del lugar, dichos grabados no se encontraban. Ese canal revisó lo que los espectadores de la transmisión comentaban, y se sorprendió al encontrar una frecuente insistencia sobre una cueva que se situaba a algunos metros de donde ellos estaban. Al ver hacia el norte, pudieron notar que, en efecto, la entrada a una especie de caverna se encontraba entre las dunas. La cueva no estaba referida en esa área, por lo cual más temprano que tarde, se dieron cuenta de que dicho lugar muy probablemente estaba inexplorado, pero nadie había visto dicha cueva con anterioridad. Resultaba difícil de creer, y más sabiendo que apenas algunos metros se situaba el monasterio. Nadie mencionaba las ruinas del monasterio que se encuentran enseguida de la entrada a una cueva, o la formación natural rocosa que está enseguida de lo que queda del antiguo lugar santo. Al revisar mapas digitales y físicos, no encontraron nada referente a la caverna. Los espectadores, principalmente los que se encontraban en ciudades aledañas a donde se encontraba ese canal, estaban a la expectativa de lo que estaban presenciando, pues de algún modo no explícito, estaban viendo cómo dos personas comunes y corrientes posiblemente estaban descubriendo un lugar arqueológico de quién sabe cuánto tiempo de antigüedad. Los comentarios se dividían entre personas que incitaban al par de exploradores a entrar e internarse en la cueva, lo cual era un acto totalmente imprudente, pues no contaban con el equipo ni la protección necesaria para explorar la cueva. Algunos otros les advertían que era necesario ir acompañado de un experto en el tema, para que pudieran entrar sin riesgo alguno de perderse o lastimarse. El hambre de ese canal
por tener de nueva cuenta un video en directo que lograra una gran repercusión, pudo más que su sensatez, pues convenció a Alejandro de que se adentraran en aquella formación natural del desierto, lo cual, desde el vamos, era un error que podía tener consecuencias graves. Ambos se situaron en la boca de la formación. La luz que sostenía Alejandro alumbraba hasta donde la vista era capaz de llegar. Aunque la noche no había caído del todo, el interior de la cueva albergaba una oscuridad cegadora y desconcertante. Las rocas y la arena que conformaban el camino se perdían entre la penumbra de aquella boca mineral en medio del desierto. De pronto, el silencio se hizo más puro, y tanto ese canal y Alejandro, como los espectadores de la transmisión, pudieron escuchar un extraño aullido que venía desde las entrañas de la oscuridad. Ambos exploradores voltearon a verse y fusionaron miradas. La interacción en los comentarios del directo era cuantiosa, efervescente y algo único desde hace meses hasta aquel momento. Entusiasmado por la interacción que estaba teniendo por sus testigos, ese canal decidió adentrarse más, no solo asomarse al filo de la cueva, sino realmente internarse en sus adentros. Terminó convenciendo a Alejandro, pues necesitaba la luz que él portaba y no podía realizar la transmisión en forma y encargarse de la iluminación del camino a la vez. Su amigo accedió a regañadientes, pero al final, ambos avanzaron directo por el oscuro y peligroso sendero. Es importante resaltar que la cueva hacía una leve pendiente hacia abajo, por lo que el camino hacia el interior era cuesta abajo. Y de por sí, el camino ya era peligroso. La cuesta lo hacía aún más. Era impresionante cómo la señal del teléfono de ese canal, si bien bajaba e iba a trompicones, nunca se caía por completo, pues a pesar de llevar con ellos un amplificador de señal, no sería extraño que ésta se cayera o se reiniciara en medio del desierto, y más aún descendiendo por una cueva. El gris y marrón marmoleado que formaban las rocas que fungían como paredes resultaban ciertamente enclaustrantes. El corazón de Alejandro iba aún más rápido que el de ese canal, pues de ambos, él era el menos convencido de realizar tal imprudencia. Algunos metros más adentro del lugar, algunas manchas de un café oscuro y que brillaba de manera algo apagada, al refractarle las luces, se empezó a presentar. Eran como manchas de algo seco que escurría de los muros y parecía surcar las grietas e irregularidades de las rocas a los lados. En unas partes, las manchas llegaban hasta el suelo. Ese canal tocó con las yemas de sus dedos las extrañas manchas que mancillaban la cueva. Pero éstas parecían ser parte de las rocas, pues nada se impregnó en su mano. Sin embargo, había un olor a humedad peculiar, el cual era algo propio de una cueva en el desierto. Alejandro estaba mucho más preocupado que ese canal por no poder encontrar la salida a la hora de tener que abandonar el lugar. Pero ese canal insistía que solamente habían estado recorriendo el lugar en línea recta, y si bien habían algunas bifurcaciones y caminos aledaños, eran notoriamente más estrechos que el sendero principal, el cual seguían de igual manera. Ese canal ignoró el hecho de que es sumamente fácil desorientarse en un lugar como este, donde no hay luz natural que sirva de guía, o tan siquiera corrientes de aire. Ambos ignoraban el hecho de que después de minutos recorriendo un paraje tan monótono, cada metro cuadrado se vuelve igual que el anterior, y la percepción de avance se ve alterada. Pasaron algunos minutos más. Ese canal ignoró los comentarios. Cuando volvió a leerlos, notó una insistencia entre los usuarios que señalaban haber visto sombras transitar por enfrente de las luces.
Algunos afirmaban que en ocasiones se podía ver la proyección de una sombra adicional a la de ellos dos, la cual se desplazaba con una rapidez inhumana, y de no estar atento al punto exacto donde ésta se proyectaba, era fácil ignorarla. Ese canal empezó a sugestionarse, pues aquellas sombras podían ser un efecto óptico, imaginación o simplemente mentiras de sus videntes con el objetivo de ponerlo nervioso. Pero lo cierto es que el aullido que escucharon provenir de dentro, ese era totalmente real. Segundos después de pensar lo anterior, y como obra de alguna siniestra broma de alguien que podía adivinar su pensar, ese canal y su compañero escucharon un estruendo. Esta vez no se trataba de un aullido, sino de un grito que se percibía en ascenso. Empezó con un volumen bajo y terminó siendo ensordecedor. Era ronco y, llegado a un volumen álgido, se apagó por completo. Ese canal sintió la necesidad de salir huyendo del lugar, pero pudo contener el impulso. Sin embargo, Alejandro no, y corrió en dirección contraria al grito. Ese canal lo llamaba, pero este corrió tan apresurado que más temprano que tarde se perdió entre las ásperas paredes rocosas de la cueva. Ese canal trataba de encontrarlo con la mirada, pero sin moverse del lugar. Él también estaba aterrorizado, pero quería seguir explorando la cueva con el afán de aumentar los números en su canal. Sin embargo, nada lo hubiera preparado para lo que presenció frente a él. Al dejar de buscar a su amigo con la mirada y darse la vuelta en dirección contraria a donde huyó su compañero, el explorador vio cómo desde atrás de una pared de rocas se escondían dos ojos brillantes e inhumanos. Un par de ojos que parecieron haber sido encandilados con la no tan potente linterna del celular de ese canal. Él lo vio claramente. Vio cómo esos dos puntos de un brillo alarmante se escondieron de nueva cuenta en cuanto él se percató de su presencia. Incluso alcanzó a ver atisbos de una piel pálida y reseca, la cual parecía conformar parte de algún extraño rostro. Ese canal gritó irremediablemente y huyó. Corrió desesperadamente mientras no apagaba la transmisión. Los espectadores ahora veían solamente el borroso vaivén de su teléfono celular, el ajetreo que el explorador causaba al correr. Escuchaban la desesperación en sus incesantes gritos y las pisadas en el camino que él y algo más producían, hasta que ese canal cayó al suelo y la transmisión solamente captaba las rocas del techo de la cueva, en casi completo silencio. Lo único que rompía la nítida calma sonora eran un par de pisadas que no eran ni de ese canal ni de Alejandro. Las pisadas se perdieron en la distancia. Algunos afirmaban que se encontraron con un animal salvaje. Otros decían que todo estaba muy bien montado para asustar. La transmisión no se cortó ni se vio interrumpida. Pasaron más de 40 minutos en un silencio total. Cuando ese canal empezó a levantarse del suelo, recogió su celular para alumbrar el camino. Pero quizás el mayor de sus problemas se encontraba en estar totalmente desorientado. No sabía hacia dónde seguir caminando para salir. Además, Alejandro desapareció. Ese canal seguía por el suelo para encontrar una salida, pues la entrada a la cueva iba en descenso, por lo que fue camino arriba hasta encontrar un indicio de la entrada a la cueva. Otra mala noticia es que ya era de noche. Los rayos de sol no le anunciarían la salida de la cueva. Ese canal caminó durante 20 minutos, hasta que al bajar de una roca que formaba una muy leve pendiente, se dio cuenta que pisó algo extraño. Había caído sobre un charco de algo. Al alumbrar el suelo con el celular, pudo distinguir un charco de agua negra y viscosa. Después de seguir el rastro con la luz, descubrió que el líquido venía de las entrañas del cuerpo de Alejandro.
el cual se encontraba tan abierto de en medio del abdomen hasta la cadera y el esternón, que casi parecía que lo habían partido por la mitad. Ese canal gritó y huyó de nueva cuenta. Justo después de eso, se escuchó un gruñido a sus espaldas. Había algo persiguiéndolo, algo que seguramente era el responsable de la horrible muerte de su amigo. Ese algo ahora se encontraba detrás de los pasos de ese canal, avanzando a una velocidad impresionante, en medio de la penumbra abrasadora. El explorador cayó al suelo de nueva cuenta. Los pasos lo alcanzaron y hubo silencio una vez más. Segundos después, se escuchó algo parecido a un lento y pausado masticar. Se escuchaba carne siendo revuelta, líquido brotando y cayendo al suelo de la cueva, ruptura de huesos y partes rígidas de lo que seguramente eran los restos del joven. La transmisión finalizó hasta que el dispositivo móvil se quedó sin batería. Algunos de los espectadores notificaron lo acontecido a las autoridades, las cuales acudieron a los domicilios de ambos jóvenes en su búsqueda. Una investigación para dar con el paradero de ese canal y Alejandro empezó desde esos momentos. La policía local acudió al altar y a las ruinas del antiguo monasterio, pero no encontraron ningún rastro de alguno de los dos jóvenes. Pero lo más extraño de todo es que la cueva no se encontraba. La policía fronteriza hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no había ninguna cueva situada en las inmediaciones del monasterio abandonado. No parecía lógico, pues en la transmisión que quedó grabada y que las autoridades estaban utilizando como referencia para triangular la posición de ese canal y Alejandro, se veía cómo claramente ingresaron a una aparente formación natural, a solamente algunos metros de las ruinas a donde acudieron. Pasaron los meses y no hubo ningún indicio del par de exploradores. La transmisión fue bajada de la plataforma de YouTube, pues el momento en el que se veía el cuerpo de Alejandro lo convertía en contenido sensible. Después, los familiares más cercanos de ese canal pidieron que el canal donde subía sus exploraciones fuera dado de baja, pues esto era un mal recuerdo de la manera en la que su ser querido desapareció sin dejar rastro, y de una manera tan extraña, en un lugar aparentemente inexistente. Sus padres nunca estuvieron totalmente de acuerdo con lo que él hacía en Internet. Sin embargo, lo toleraban, pero siempre pensaron que era una manera absurda de ponerse en peligro. A raíz de la desaparición de ambos exploradores, se ha teorizado mucho sobre qué fue lo que ocurrió y por qué la cueva ya no está en el lugar donde se muestra en el video. ¿Cómo es posible hacer desaparecer una cueva? Pues ni el mejor montaje en aquel video sería capaz de algo así. Si existen cuevas en el desierto donde los jóvenes desaparecieron, pero la más cercana se encuentra a varios kilómetros de las ruinas del antiguo monasterio. La policía descartó el hecho de que el video fuera un montaje, pues no hay edición en él, ni una aparente manipulación de cuadros. Hay algunos otros que aseguran que el bajo relieve encontrado en el antiguo monasterio tiene algo que ver con la desaparición, pues estos misteriosos grabados fueron borrados de los carcomidos muros de la ruina, posterior a la desaparición de ese canal y Alejandro. Algunas personas piensan que hay algo, una relación con las ruinas del lugar y la extraña cueva, que en teoría debería estar a tan solo unos metros de esta. Otro hecho inquietante es el de la criatura con la que los exploradores se encontraron dentro de la caverna. Si bien el metraje original fue dado de baja de la plataforma donde originalmente se subió, hay algunos recortes de la transmisión que fueron subidos por gente que grabó el directo de ese canal. En estos fragmentos del metraje original, se puede alcanzar a ver lo que hizo que ese canal cayera en el pánico absoluto. El responsable de las pisadas que se escuchan detrás de ese canal cuando se quedó solo,
Y lo que también señalan fue la causa de muerte de él y de su amigo, quienes cometieron el error de separarse debido a la desesperación y el terror que experimentaron. Teorías sobre la naturaleza de la criatura hay a montones. Se dice que fue un animal salvaje, pero en los pocos cuadros en los que se alcanza a distinguir sus ojos y la parte alta de su cabeza, no se ve como algo que forme parte de la fauna desértica. Incluso, no se ve como algo que pertenezca a alguna fauna de cualquier lugar del mundo. Por lo que las especulaciones llevan a los más curiosos a indagar en la criptozoología y a buscar una posible respuesta a la naturaleza de tan extraño y desconocido ser. El tema actualmente ha quedado algo olvidado, pero el caso de ese canal y Alejandro parece hasta la fecha como una de las desapariciones más extrañas de las que se tenga evidencia en video. La verdad, esa historia me causa terror profundo, y esa noche no pude dormir. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.